Terrero, el Banco Central de la República Dominicana en esta semana ha presentado una serie de informaciones de cómo va marchando la economía en este primer año de gobierno del presidente Danilo Medina. Y según los análisis que he visto a través de la prensa, el país va bien, porque siempre que hay crecimiento, el crecimiento siempre se relaciona con elementos positivos. Estaba observando que se ha producido un crecimiento del Producto Interno Bruto importante, y dentro de las medidas o dentro de los elementos que señala el Banco Central que ha motivado ese crecimiento está el efecto que ya han tenido las medidas fiscales que se tomaron a principio de gobierno, la reforma fiscal que siempre es mal vista, siempre cae mal, porque nadie quiere pagar impuestos. Así es. Esta mañana veía en los diarios que hay una protesta por el aumento que están teniendo los tickets aéreos. Pero no solamente se han incrementado los tickets aéreos, la reforma fiscal abarcó prácticamente todo. Se quedaron muy pocos elementos fuera. Sin embargo, con ese ajuste del cinturón, el país va, aunque sea lentamente, porque no estamos hablando de un crecimiento extraordinario, Sí. pero el país lentamente se va recuperando y va por buen camino, para suerte nuestra y para motivo para felicitar al presidente, que ya en este primer semestre ya la economía dominicana está dando esos vistos. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, son signos interesantes que deben tener al presidente Medina con satisfacción en su primer año de gobierno, porque ya esta semana cumple un año del ejercicio del presidente Danilo Medina. Como tú dices, el crecimiento es un crecimiento relativamente bajo, no era mayor de lo que se esperaba. Se supone que el crecimiento del Producto Interno Bruto del año por completo, en el año 2013, se estimaba entre un 3 y un 4%, dependiendo de cómo la cosa. Pero lo que se estaba viendo y los impactos de la reforma era que íbamos a crecer entre un 3 y un 4%. Según el Banco Central dice, vamos a crecer un 3%, dice el Banco Central ahora. Yo pienso que con los indicadores, como va la cosa, que en el último trimestre hemos crecido 2.8%, pero te da un 1.6% en el semestre completo, porque el primer trimestre fue un trimestre nulo. La economía creció 0.3%. Y eso tiene su justificación, porque estamos hablando de un gobierno que está comenzando. Y aunque todavía en algunas posiciones, en algunos ministerios importantes, quedan personas que estaban ahí en esas posiciones desde el gobierno anterior, pero el equipo se ha remozado. Entonces es todo un engranaje, una combinación de elementos, ¿verdad?, que tienen que darse, además del tiempo que se necesita para que la reforma fiscal vaya surtiendo sus efectos. Sí, pero yo te diría, aunque se pudo haber justificado, yo creo que el plan de austeridad que el presidente esbozó, como que se le fue un poco de la mano, o sea, más de lo que era. Y eso lo que hizo fue que frenó la economía en ese primer trimestre. Lógicamente también en el trimestre anterior, que era cuando él tomó posición, había lógicamente un déficit fiscal
importante que rondaba entre un 7, casi 8% del Producto Interno Bruto. O sea, el déficit fiscal significa que el gobierno dominicano gastó más dinero del que le entró. Y eso produce deudas internas y externas del gobierno central. Ahora bien, para explicar y dejar ese tema definido en este momento, hubo una campaña mediática y de muchos interesados en desacreditar la gestión del presidente Leonel Fernández, en el sentido de que había un hoyo fiscal y que eso era un robo fiscal. Lamentablemente, uno de los principales ejecutivos del gobierno pasado y que está ahora fue que trajo la frase de hoyo fiscal. Una confusión. Porque el déficit fiscal no es ni un hoyo ni un robo. Bueno, ahí pueden haber violaciones a las leyes presupuestarias, pueden haberlas. Pero todos los gobiernos tienen déficit fiscal. No, y que podría decirse que es resultado de un proceso administrativo. Nunca, aunque tenga implicaciones, como se le ha querido dar, de tipo de corrupción, como se le ha querido dar, pero realmente es un resultado. Claro, es normal. Lo que pasa es que son decisiones de Estado. Los presidentes tienen esa potestad. En el caso del presidente Fernández, después el Fondo Monetario Internacional reconoció que los países no se pueden frenar. Claro. Porque entonces afecta más que hacer beneficio. En el caso de nosotros, si el país, aparte de que estábamos en un proceso electoral, que lógicamente el presidente de turno va a actuar políticamente en favor de su partido, y eso lo haría el que esté ahí, pero ese excedente fiscal se invirtió, estuvo en el mercado, estuvo en el circulante, se hicieron obras, que tú dirías, bueno, hay pasivos, sí, está bien, pero se generaron empleos, y eso fue un crecimiento, porque el país creció, no obstante tener un déficit. Y tú dirías, bueno, aquí entonces el déficit aquí, para lo que hablan, es un robo. Pero en Estados Unidos no es un robo. Y en Venezuela tampoco es un robo. Y te pongo Estados Unidos para decir que es un país grande. Y te pongo Venezuela que es un país socialista. Porque no podemos decir otra cosa. Y el señor Chávez tuvo un déficit fiscal el año pasado del 16% del PIB. Y como Chávez es el modelo, ¿verdad? Un país que produce petróleo, y nosotros un país que compramos petróleo, y le compramos a Chávez, y le compramos a Maduro. Entonces, no obstante nosotros tener que comprar ese producto que es tan caro, y todo lo que generó eso, porque ahí también vino el problema de la factura eléctrica, con ese petróleo. Entonces tuvimos casi un 8% del Producto Interno Bruto de déficit, y allá un 16%. ¿Y cómo se explica eso? Ah, bueno. Entonces allá robaron 2 veces más que aquí. No, nadie ha robado nada. Lógico, puede haber de todo en la viña del Señor. Claro. Es un problema de qué? De que si usted tiene una documentación de que hubo un corrupto, que lo señale. Somételo. Claro. Con evidencias. Entonces, el crecimiento, el presidente Medina se dio cuenta del primer trimestre. Oye, tenemos un problema aquí. Vamos a cambiar esto. Entonces, cambió. Claro, y en relación a eso, hay muchas personas criticaron al presidente Fernández cuando en una ocasión él decía que los países tenían que gastar, que tenían que invertir, que no puede haber crecimiento sin grandes inversiones. Y ahí se estuvo demostrando. Cuando el gasto estuvo tan constreñido, producto del mandato de la austeridad, hubo prácticamente una parálisis. Claro. Sin embargo, en la medida en que se ha ido dinamizando y se han ido incrementando a la economía esas inversiones, la línea del metro, las carreteras que se van a hacer,
Las construcciones. Las construcciones, el asunto ha variado. Sí. Pero mira, en el tema de la construcción, es un tema importante decirlo, porque la construcción no creció. La construcción decreció. Y tú dirías, ¿pero cómo es posible? Bueno, pero eso está sintonizado con lo siguiente. Y eso afectó, esos números están afectados por eso. El 4% de educación se está cumpliendo. O sea, los cuartos están ahí, el dinero está ahí, y se está entregando la cartera. Pero el dinero en la mano de la cartera no genera nada, sino genera las obras. Claro. Las obras se concursaron o se rifaron y se le dieron unos avances a unos ingenieros y que arranquen a trabajar. No pudieron trabajar todo porque muchos no encontraron un terreno por un problema logístico. Pero otros no han podido trabajar más de lo que tenían que trabajar por un problema de la burocracia. La burocracia se tragó el 4% en este momento. No es que se lo cogió nadie, sino que el ingeniero coge un avance, comienza su construcción y cuando manda la primera ubicación, que ya en vez de 15 millones que le dieron, ya ha gastado 30, por ejemplo, dice, mira, dame mi cuarto. Entonces viene un paso, que falta aquel, que el otro tema, que el otro qué, se pasa de Contraloría, que la ciudadana, que sea ya, que sea ley de compra, contrataciones, y yo cuándo. Y ahí se perdió el tiempo. Se perdió el tiempo. Y el presidente no va a poder cumplir por eso. Se perdió el tiempo. Y también se fue la ministra de Educación y el director del CEA. Bueno, en la pata de los caballos. Enredado en la pata de los fueron caballos. Ahí, sí. Porque se le pegó ese fao. Que quizás a lo mejor no es la responsabilidad de ella. Yo lo he dicho. La ministra Pimentel había hecho un buen trabajo en su gestión. Pero eso le afectó. Sí, ahora, pero se dice que parte de lo que sucedió, parte del problema fue que con la misma estructura que operaba el Ministerio de Educación, se siguió trabajando y se quiso implementar ya un plan tan agresivo este nuevo plan, ¿tú entiendes? No, pero mira, fíjate, para que tú veas lo importante de esto. El presidente, es lo que yo he dicho, el presidente tomó decisiones extraordinarias, porque el presidente, en vez de usar la ley de compra para licitar, lo que hizo fue que rifó las obras, ¿verdad? Eso es diferente de lo que dice. Tú eres abogado, Carlos. Claro. Entonces, si el presidente toma medidas extraordinarias, había que tener decisiones extraordinarias en la ejecución. Claro. Y en los controles, inclusive. Claro. Hasta en los controles. Porque había que ser flexible. Lógicamente no es permisible, flexible. Tú dices, hay un ingeniero que debe dinero en la TCS, debe en impuesto interno. Bueno, pero en vez de tú pararle ese pago, tú lo que haces es acuerda con él de contarle una parte. Pero o sea, las obras se van a hacer. Entonces, ahí hubo un problema que lamentablemente eso ya parece que se está resolviendo. Pero eso tuvo un impacto en que el área de construcción tuvo un crecimiento negativo y afectó ese trimestre. Para que tú veas cómo es. Y mira, se llevó a la ministra. No, hay un impacto mayor que eso. Pero sobre todo, la palabra empeñada del presidente. No pudo cumplirla con tener disponible 10.000 aulas que había dicho prometido él para el año 2013. Bueno, pero en defensa del presidente... No, estamos defendiendo al presidente. Tenemos que decir que los planes siempre serán planes. No. Una cosa es la que tú estimas, sí, pero otra cosa son las circunstancias. Carlos. Y siempre los planes se van a establecer si las circunstancias no varían. En este caso, se hizo, como tú dijiste, un gran plan, una superestructura, sí, pero se quedó la misma dinámica que había para una proyección menor. Te entiendo perfectamente. Sin embargo, la circunstancia mayor en un problema de proyecto son los recursos. Y si los cuartos están disponibles, lo otro tiene que buscarse cómo se resuelva rápido. Óyeme bien, lo que puede parar un proyecto no hay recursos. Y los recursos estaban ahí. Entonces el presidente el presidente quiere hacer eso. Entonces hay que buscar la vuelta de eso. Ya se va a hacer ahora. Cualquier impasse se va a resolver. Claro, porque hay la forma. ¿No estaban pidiendo una pausa? ¿Tan rápido? Sí, la gente no son fáciles. Pausamos, amigos.